De vivir en la pobreza extrema, con una enfermedad que casi lo deja sin poder caminar, a convertirse en el campeón de uno de los deportes más duros del mundo. Desde niño, Charlie soñaba con ser futbolista, pero a los 7 años empezó a sentir fuertes dolores en el cuerpo. Apenas podía caminar y muchas veces sus piernas simplemente no respondían. A los 9 años, los médicos lo diagnosticaron con artritis reumatoide y le advirtieron que probablemente nunca volvería a caminar. Incluso le recomendaron alejarse de cualquier deporte de alto rendimiento. Como si fuera poco, Charles también tenía una capacidad visual limitada, una barrera que parecía hacerlo incompatible con cualquier carrera deportiva. Durante sus primeros años en la UFC era visto por muchos como un peleador que se rendía rápido, alguien sin perfil de un campeón, pero Charles tenía otros planes. Eu sempre acreditei. Charles Oliveira nació en una familia de origen muy humilde, a solo 2 calles de la favela Vicente de Carvalho, en el municipio brasileño de Guarujá, Sao Paulo. En este entorno la vida ya presentaba desafíos extremos desde el inicio. De niño, Charlie soñaba con ser futbolista, un sueño compartido por casi todos los pequeños de su país. Pero a los 9 años su vida dio un giro inesperado. Una enfermedad cognitiva que había pasado desapercibida comenzó a atacar sus extremidades, dejándolo casi sin movilidad y con un futuro incierto. Durante 2 largos años, Charles estuvo internado en el hospital luchando no solo contra los dolores extremos, sino también contra el diagnóstico desalentador de los médicos. Un ritmo cardíaco irregular, seguido del devastador diagnóstico de artritis reumatoide, una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca sus propias articulaciones, limitando el movimiento y causando un dolor constante. Al salir del hospital a los 11 años, Charles aún debía tomar medicamento para controlar la enfermedad que amenazaba con volver en cualquier momento. Su madre vivía en constante temor de una recaída, pero había algo que le preocupaba aún más: el peligroso entorno de la favela. No quería que sus hijos terminaran como algunos de sus vecinos. Para ella el deporte se veía como la única salida, un camino que podría darle a Charles una oportunidad de vida distinta, lejos de las calles. Afortunadamente, un amigo cercano a la familia llamado Paulo se convirtió en un gran apoyo para Charles Oliveira, ayudándolo a tomar clases gratuitas de Jiu-Jitsu. En este deporte, el joven brasileño comenzó a destacar casi de inmediato, demostrando un talento natural. Sin embargo, 2 años después ocurrió otra tragedia. Paulo, que siempre estuvo a su lado en cada entrenamiento, perdió la vida en un incidente violento en la favela. La ausencia de Paulo fue un golpe devastador para Charles, quien perdió no solo a un amigo, sino a uno de sus mayores apoyos, sin la oportunidad de despedirse ni de agradecerle como hubiera querido. Paulo nunca pudo ver hasta dónde llegó aquel joven al que apoyó desde el inicio, dejando un vacío que Charles siempre llevaría consigo. A pesar de las dificultades que la vida le presentó, Oliveira nunca se desvió del camino y al contrario comenzó a ganar varios torneos de Jiu-Jitsu, demostrando que su dedicación y esfuerzo valían la pena. A los 18 años decidió dar un paso importante en su vida, dejar de depender de los antiinflamatorios que tomaba regularmente. Por fortuna, las enfermedades que siempre lo habían limitado finalmente desaparecieron, dándole una nueva oportunidad para seguir adelante sin las ataduras de su pasado. Con su salud renovada y más fuerte que nunca, Charles hizo su debut profesional en las artes marciales mixtas a los 18 años en el Grand Prix de Predator FC. Aquella noche se enfrentó a 3 combates consecutivos y no solo los ganó, sino que lo hizo de la manera más impresionante, por sumisión, por nocaut técnico y otro nocaut técnico, consagrándose como el vencedor del torneo. Esa misma temporada debutó en peso ligero en el evento Kawai Arena, donde venció a Mehdi Bandak por nocaut técnico. Pero su ascenso no se detuvo ahí. Charlie siguió rompiendo barreras y en Korea Fight logró sumar 2 victorias más en una sola noche, con otro knockout y una victoria por nocaut técnico. Durante 2009 continuó ganando en diferentes promociones, destacándose especialmente por sus habilidades en sumisión. Para febrero del 2010, Charles volvió a competir 2 veces en una misma noche y una vez más salió victorioso. Todos estos logros y sacrificios lo acercaron a un lugar donde para muchos sería un sueño realizado, pero para Charles
Charles sería el verdadero comienzo de su legado. Después de su impresionante racha de victorias, Charles Oliveira no pasó desapercibido para Dana White, presidente de la UFC, quien vio en él un talento único. No tardó en ofrecerle un contrato, dándole a Charles la oportunidad de debutar en la promotora de artes marciales mixtas más grandes del mundo, donde solo los mejores son aceptados y logran brillar. Fácil foi chegar, difícil se manter. Eu falei, meu pai, um dia nós vai ser campeão. Um dia eu vou trazer esse cinturão pra casa, não sei quando, mas a gente vai trazer. Su primer enfrentamiento en la UFC fue contra Darren Elkins. Aunque Elkins logró derribarlo en los primeros momentos, Charles no perdió el tiempo. Con gran rapidez aplicó un triángulo que hábilmente transformó en una palanca de brazos, sometiendo a su oponente en tan solo unos segundos del primer asalto. Esta victoria espectacular le valió el premio de sumisión de la noche, una pequeña muestra del impacto que causó en su debut. Con su éxito inicial, Oliveira ganó la oportunidad de pelear en el evento principal contra Efraín Escudero. Aunque Escudero no logró dar el peso acordado, el combate siguió adelante en una categoría de peso pactado. Durante el tercer asalto, un golpe accidental en la zona baja de Charles pareció poner en riesgo la pelea. Sin embargo, Oliveira demostró su resistencia y mantuvo la concentración. Con un movimiento perfecto derribó a Escudero y aseguró la victoria con un mataleón impresionante, ganando así su segundo premio de sumisión de la noche. Para cerrar el año, Oliveira enfrentó a Gene Miller, un combate que trajo un inesperado revés a su racha invicta de 14 victorias. En un primer asalto fulminante, Charles fue sometido por una llave de pierna, sufriendo así la primera derrota de su carrera profesional. En junio del 2011 se midió contra Nick Lenz en una pelea intensa. Oliveira se llevó la victoria en el segundo asalto, logrando una sumisión con un mataleón tras dejar a su oponente tambaleante. Sin embargo, una rodilla accidental y no permitida de Charles pasó desapercibido durante el combate, lo que llevó a la Comisión Atlética del Estado de Pensilvania a revisar el incidente. Después de la investigación, el resultado fue cambiado a sin resultado, dejando a Oliveira con una lección amarga pero fortalecedora en su camino. Charles Oliveira se enfrentó a Donald Cerrone como reemplazo de último momento para Paul Taylor. Cerrone controló el combate desde el inicio y cerca del minuto 3 lanzó un potente golpe al cuerpo de Oliveira que lo dejó debilitado y finalizó el combate con un nocaut técnico. Ante esta seguidilla de desafíos en el octágono, el entrenador de Charles decidió que era momento de un cambio, bajar a la división de peso pluma. Aunque se esperaba que su complexión se adaptara mejor a esta categoría, el proceso de bajar de su peso fuera de competencia de alrededor de 180 libras se volvió un obstáculo. Reducir esas 35 libras adicionales era cada vez más difícil, y en más de una ocasión esto resultó en peleas pactadas donde Charles perdía el 20% de su salario debido a no dar el peso exacto. Al año siguiente, Charles Oliveira debutó en la división de peso pluma enfrentándose a Eric Weasley en un combate que dejó huella en la historia de la UFC. Oliveira no solo ganó en el primer asalto, sino que lo hizo utilizando una técnica poco común. ¿Qué digo poco común? Es la primera vez en la historia de la UFC que utilizan esta técnica. La técnica, un calf slider o rebanadora de pantorrilla inversa. Esta fue la primera vez que alguien finalizaba un combate en la UFC utilizando esta maniobra, obteniendo un logro histórico en la organización y, por supuesto, otro premio de sumisión de la noche. En su siguiente enfrentamiento, Charles Oliveira se midió contra Jonathan Bronkins, a quien venció en el segundo asalto aplicando una guillotina impecable, mostrando su dominio en el suelo una vez más. Sin embargo, al enfrentarse a Acus Johnson, la situación cambió. Johnson logró conectar fuertes golpes y en un giro inesperado, Oliveira sufrió su primera derrota por KO. Este momento fue un duro golpe para Charles, quien venía demostrando gran fortaleza en sus combates. En 2013, Charles Oliveira se enfrentó a Frankie Edgar, una pelea que perdió por decisión unánime. A pesar del resultado, este combate contra un ex campeón como Edgar representó una gran oportunidad de experiencia para Oliveira. Al año siguiente, Oliveira volvió al octágono y tuvo un año activo. Comenzó con una victoria por sumisión en el tercer asalto contra Andy Ogley. Su habilidad le valió uno de los primeros premios de bonificación por actuación de la noche. En su siguiente combate de ese año, se enfrentó al japonés Hatsuki
Tsuyoki, un luchador experimentado conocido por su solidez en el suelo. Charles no solo logró someterlo en el segundo asalto, sino que se convirtió en el primer luchador en finalizar a Hioki. Una vez más, Oliveira recibió el premio de actuación de la noche, reafirmando su posición como un contendiente peligroso. Para su tercer combate se planeaba una revancha contra Nick Lenz, pero Oliveira no pudo dar el peso de la división pluma, lo que lo obligó a ceder el 20% de su paga a su oponente y a cambiar la pelea a un encuentro de peso pactado. Sin embargo, en el mismo día del evento, Charles tuvo que retirarse debido a problemas de salud relacionados con el corte de peso, enfrentando una vez más las dificultades y desafíos que implicaba obligar a tu cuerpo a estar en una categoría muy por debajo de tu peso natural. En su siguiente combate, Charles Oliveira se enfrentó a Jeremy Stephens, donde dominó a su oponente y se llevó la victoria por decisión unánime. En el 2015 finalmente llegó la tan esperada revancha contra Nick Lenz. Esta vez Charles no solo logró derrotar a Lenz de forma contundente, sino que lo hizo en el primer asalto sometiéndolo con una guillotina. Y Charles se llevó no uno, sino 2 premios: su tercer bono de actuación de la noche y su tercer bono de pelea de la noche. Su siguiente combate tuvo un desenlace desafortunado. Charles Oliveira se enfrentó a Max Holloway, pero durante un intento de derribo, antes de que pasaran 2 minutos del primer asalto, Oliveira sufrió una lesión en el hombro izquierdo que le impidió continuar la pelea. Antes de este combate, Oliveira ya había sufrido una lesión en el cuello durante un entrenamiento. A pesar de someterse a fisioterapia, pensó que estaba completamente recuperado. Sin embargo, una vez dentro de la jaula, sintió un entumecimiento en su cuerpo y no pudo mover el brazo izquierdo. Tras la pelea, pasó 3 días en el hospital y llegó a temer lo peor, llegando a pensar que podría quedar parapléjico debido a la gravedad de la lesión. Sendo que tipo, foi uma coisa muito séria, sabe? Primeira vez que eu saí de maca, mano, de un lugar. No obstante, solo meses después de esta lesión, Oliveira volvió a levantarse y volvió al octágono contra Miles Shuri. Sin embargo, nuevamente no dio el peso, siendo esta su tercera vez en su carrera, aunque esta vez sin sanción. A pesar de ello, logró ganar la pelea con una guillotina en el primer asalto. Desafortunadamente, volvería a caer en 2 ocasiones más ante Anthony Pettis y Ricardo Lamas. En este último tampoco dio el peso. Lo más doloroso de esas derrotas fue que ocurrieron en la área donde se suponía que Oliveira era el mejor, ya que perdió ambas peleas por la vía de la sumisión. La mala racha y los malos cortes de peso lo obligaron a tomar la decisión de regresar al peso ligero. Su primer rival en esta división sería el ex campeón de Bellator, Will Bronx, a quien derrotaría por sumisión en el primer round. Pero en el siguiente combate experimentó una de sus peores derrotas, siendo finalizado por Paul Felder. No solo fue derrotado, sino que fue destrozado. Oliveira incluso intentó que el árbitro separara el combate, pero su solicitud pasó desapercibida. Recibió no 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 6 codazos gratuitos antes de que finalmente el árbitro interviniera. Tras esa derrota, Charles Oliveira sabía que algo tenía que cambiar. Regresó a casa, pero en lugar de descansar, su mente estaba centrada en una sola cosa: mejorar. Los expertos le recomendaron recuperarse, pero él no estaba dispuesto a esperar. En lugar de seguir entrenando solo jiu-jitsu, Oliveira tomó una decisión radical. Dejó su gimnasio y se unió al chute box. Sabía que para llegar más lejos necesitaba algo más que su grappling de élite. Necesitaba incorporar un estilo agresivo, explosivo, y fue en chute box donde encontró el Muay Thai que le faltaba, la clave para completar su arsenal. Este cambio de estrategia y mentalidad marcó el renacimiento de Charles Oliveira. No era el mismo luchador que perdió ante Paul Felder. Ahora estaba listo para transformar su cuerpo y su mente en una máquina de combate completa. Un Charles Oliveira renovado y más peligroso que nunca estaba a punto de tomar el control de su destino. Su primera pobre víctima fue Clay Guida, al que dominó completamente, consiguiendo una victoria por guillotina en el primer asalto. Este triunfo le dio su 5ª bonificación de actuación de la noche, una más para su impresionante colección. En su siguiente combate se midió contra Chris Giagos, a quien también desbordó con su destreza. Esta vez lo sometió con un mataleón perfectamente ejecutado, desde los pies hasta amarrar las manos. Créeme, no había forma de que su rival
rival pudiera escapar de esa posición. Y por si fuera poco, Charles Oliveira no solo ganó, sino que rompió el récord de UFC con el mayor número de victorias por sumisión, superando a una leyenda como Royce Gracie, con 11 sumisiones. El año 2018 concluyó con una revancha ante Jim Miller, el mismo luchador que había empañado su carrera con la primera derrota que sufrió, pero esta vez Oliveira fue imparable, sometiéndolo en el primer asalto con un mataleón, llevándose otro premio de actuación de la noche, y con esa victoria no solo alcanzó su séptima bonificación, sino que amplió su récord a 12 victorias por sumisión. El 2019 comenzó con un combate contra David Teymur y Oliveira no dio tregua. Desde el primer asalto dominó la pelea y a principios del segundo conectó un codazo de advertencia que desbordó a su oponente para luego cazarlo con una anaconda. La victoria no solo le valió ampliar su récord, sino que también le otorgó su cuarto bono consecutivo de actuación de la noche. ¿Recuerdas a Nick Lenz, a quien había vencido con un rodillazo ilegal y luego con una guillotina? Pues en mayo del 2019 se cerró la trilogía entre ambos. Fue en la mitad del segundo asalto cuando Nick lanzó una patada al cuerpo. Oliveira, rápido como un rayo, le atrapó la pierna y ¡zas!, lo sentó en el suelo, ganando por KO técnico. Y aquí podemos ver los frutos de su arduo entrenamiento en Muay Thai, demostrando que Charles no huye de las peleas de pie y que puede finalizarlas sin problema. En su siguiente combate ocurrió algo raro. Se enfrentó a Jared Gordon y aunque la victoria llegó en el primer asalto, no fue cualquier KO. Fue un KO con efecto retardado que dejó a todos boquiabiertos. El triunfo le otorgó, como no, otro premio de actuación de la noche. En su siguiente combate, Charles Oliveira se enfrenta a Kevin Lee, quien tuvo problemas en la báscula y fue multado con el 20% de su bolsa. A pesar de esto, la pelea siguió adelante, ofreciendo un espectáculo lleno de intercambios en el striking y grappling. Charles destacó con una gran precisión técnica, conectando golpes limpios e intentando múltiples sumisiones que Lee defendió con habilidad. Sin embargo, a tan solo 30 segundos del tercer asalto, Oliveira encontró la apertura perfecta y cerró una guillotina impecable, asegurándose otro merecido premio de actuación de la noche. Luego llegó el turno de enfrentar a Tony Ferguson, un rival de resistencia legendaria. En un combate marcado por un grappling de alto nivel, Charles dominó y puso a Tony en una llave brutalmente peligrosa, que en cualquier otra situación hubiera terminado en una sumisión inmediata. Pero Ferguson, con el corazón de un guerrero, aguantó el dolor y nunca se rindió, demostrando por qué es una leyenda del octágono. Charlie se llevó la victoria por decisión unánime, mostrando un control impresionante sobre Tony Ferguson. Tras 10 años de pelear en la UFC, Oliveira alcanzaba su mejor versión. Finalmente el destino le ofrecía esa oportunidad que tanto había esperado, su primer combate por el título. Todo comenzó en octubre del 2020 cuando Khabib Nurmagomedov unificó el cinturón de peso ligero al vencer a Justin Gaethje. Sin embargo, justo después de la pelea, Khabib sorprendió al mundo al anunciar su retiro definitivo de las MMA. Dana White intentó convencerlo de pelear una vez más, pero tras varios intentos finalmente aceptó su decisión. Así, oficialmente el cinturón de peso ligero quedaba oficialmente vacante, abriendo una oportunidad dorada para otros contendientes. En marzo del 2021, la UFC confirmó los nombres de los elegidos para disputar el título: Charles Oliveira y el ex campeón de Bellator, Mitchell Chandler. El camino estaba listo y Charles tenía su oportunidad histórica y estaba decidido a no dejarla escapar. En esa noche decisiva, Oliveira demostró por qué es uno de los guerreros más respetados en el octágono. Tras un primer asalto que casi lo dejaba fuera, en lugar de caer, se levantó como lo había hecho toda su vida y terminó no solo con el cinturón de peso ligero en sus manos, sino con el respeto y la admiración del mundo entero. Charles Oliveira es mucho más que un campeón de UFC, es la prueba de que sin importar cuántas veces la vida te ponga contra las cuerdas, siempre puedes levantarte.
Hoy no solo representa a Brasil en el octágono, sino que inspira a millones con su historia de superación. Su legado en la UFC ya está escrito, no solo por sus victorias y sus récords, sino por el mensaje que deja para todos. Tras su victoria, Charles no olvidó sus raíces, regresó a las favelas donde su historia comenzó para ayudar a las familias más necesitadas. Hoy, cada vez que caminan por las calles de Brasil, no es solo un campeón, es una leyenda viviente, un símbolo de esperanza para millones. Siempre se toma el tiempo para sus fans, recordándoles que el éxito no es solo el cinturón, sino el impacto que dejas en los demás. El verdadero legado de Charles es inspirar a los que creen que no hay salida, a los que piensan que el destino ya está marcado desde que uno nace. Él demostró que con fe en uno mismo cualquier sueño se puede alcanzar. Vocês sabem da minha história. Os médicos falaram que eu não podia jogar uma bola. Eu já sou campeão mundial do peso leves.